Hola, bienvenidos a Un Té con Manzanilla, aquí en un nuevo episodio. Muchas gracias por escucharnos el día de hoy. Tengo el honor de tener a una invitada muy especial que poco a poco nos hemos ido conociendo. Ella la encontré su trabajo en Instagram y la verdad es que hace una labor hermosa. Y después nos contactamos, tuvimos unas pláticas y de verdad creo que va a ser una experiencia única, irrepetible, y ojalá que les ayude, les guste, y si les gusta, pues siempre dejen sus estrellitas ahí, evalúen el podcast con 5 y compártanlo, por favor. Bienvenida, Fernanda Ruiz. Un placer. Muchas gracias, muchas gracias, Car. Gracias por invitarme y como dices, por encontrarme a través del internet, porque me parece una maravilla haber conectado. Como te comentaba, por algo pasan las cosas y seguro será un gran programa. Seguramente así es, tienes muchísima experiencia y justo voy a leer tu biografía. Fernanda Ruiz es fundadora de Un Cambio de Hábito, que ya nos contará más al respecto. Es licenciada en Nutrición y Ciencia de los Alimentos, Mental Health Facilitator, maestra en Psicología y con un diplomado en Psicología Organizacional. Ha trabajado en TEDx Mexico City, hospitales y consulta privada, creando experiencias individuales y grupales y corporativas. Está especializada en psiconutrición y prevención de los TCAs. Así que bueno, pues ya dijimos bienvenidos y quiero entrar al tema, pero antes de eso quiero hacerte unas preguntitas que ya las personas que nos llevan escuchando un tiempo saben de qué se trata. Entonces vamos a empezar, que nos cuentes un poquito de ti. ¿Qué cenaste esta Navidad? ¿Qué cené o qué Sí, sané? no, ¿qué cenaste? Que cené, ok, cené camarones con queso Filadelfia, que una deliciosa salsita de mango. También cené una deliciosa ensalada, chocolate amargo, Wow. un poco de vinito tinto y fresas, muchas fresas. Wow, qué rico. Nunca he probado esos camarones con mango. Se me antojaron. Voy a Cuando tener guste. que buscarlos. Oye, ¿te acuerdas cuando ibas en la prepa qué llevabas en tu mochila? Uf, eh, ok, siempre llevaba manzanas o mandarinas porque tenemos una huerta de manzanas aquí en la familia y siempre yo he cosechado mis manzanas, así entonces en las temporadas de manzanas siempre me decían como, siempre llevaba como 1 kilo y les daba a todos mis amigos. O sea, eso sí no me había tocado que alguien me dijera que llevaba manzana. Y 1 kilo casi, sí. Oye, ¿sabes que una de mis frutas favoritas son las manzanas amarillas? No Ay, sé si llevabas amarillas, pero sí, o sea, las rojas me gustan, las verdes más o menos, pero las amarillas son mi hit. ¿Eran amarillas? No, la verdad es que tenemos unas muy específicas que son entre verdes y rojas, es como una mezcla, pero son como Ah. aciditas y dulces, súper ricas. De hecho, en algunos lugares los llaman perones. Realmente es como una mezcla extraña entre manzanas y otras variantes, pero yo no he probado en ningún otro lugar el sabor de las manzanas de mi ranchito. Wow. Pero yo así las amo porque son únicas en su especie. Vas a tenernos que mandar la dirección y la voy a poner abajo del podcast porque seguramente alguien va a querer esas manzanas. Seguro, claro. Oye, y la última, si tienes deseos para el 2024, ¿nos puedes compartir alguno? Claro que sí. Y justo, ¿qué crees que ayer en la noche en mi cama me puse a escribir en las notas de mi celular todo lo que se me vino a la mente, justo porque a mí me encanta Año Nuevo y me di cuenta cómo han cambiado los deseos con el pasar de los años, ¿no? Recuerdo que puse trabajar y vivir con propósito. O sea, realmente mi propósito es tener propósito en la vida y tener una vida bien vivida. Para mí es muy importante divertirme, es muy importante sonreír, compartir, carcajearme, ver estos amaneceres, disfrutar conciertos, dar todo en mis consultas. Entonces fue como muy esta parte de entregarlo todo. Eh, Otra parte es rodearme de personas que me inspiren, o sea, personas que sean muy diferentes a mí, pero me hagan estirar la liga en temas de que lo que sea que me cuenten o así,
me amplíen la visión. Entonces, eso es uno, digo, eso es otro. Otro que puse es permitir los cambios con fluidez de la vida, las personas que lleguen a dar todo en el momento en el que a mí me toque estar en sus vidas y soltarlas en el momento en el que ya no puedan ser parte de mi vida o yo ya no pueda ser parte de su vida sin ningún tipo de apego, con muchísima fluidez y con mucho cariño y respeto. Esas son mis principales. Wow, me encantó esta última parte porque a veces es como recibir a estas personas, pero también saber que vas a tener que dejar ir a muchas personas también, en orden de que esas personas crezcan y tú crezcas también, porque el vivir a veces atado a las personas, pues Es por horrible. compromiso, por miedo a hacerles daño, por lo que sea, no te deja crecer y tampoco a ellas en realidad. Claro. Entonces, me parece algo muy importante y esta parte del propósito. Cuando trabajas por un propósito, le das significado a lo que haces. Estuvo padrísimo. Gracias por compartir eso. Y yo creo que pues, te las voy a robar. Claro, con gusto. Y luego ya si quieres te mando mis otros 20 porque puedo escribir Tú todo lo mándalos. que pensaba. Me Sí, encanta. pero Muchas espero que te gracias, guste. Fer. No, de Gracias. Oye, pues mira, me gustaría empezar ahora sí con el tema que nos atañe y me gustaría mucho, sé que esta es una parte importante para ti, que la discutimos con anterioridad y definitivamente te agradezco al aire que hayas elegido este espacio para compartirnos tu historia. em, y quien esté escuchando esta historia, primero te invito a que si estás en un lugar, en un TCA actual que estás padeciéndolo actualmente y que aún no estás en recuperación, si escuchas algo que te pueda lastimar, dañar, regresa a este episodio después. Si estás en recuperación y sientes que te ayuda, contacta a Fer, contáctame a mí, siempre vamos a estar abiertas para cualquier pregunta que tengas. Y Fer, bueno, nos quiere dar esta primicia y le agradezco mucho que haya aceptado hacerlo. Fer. muchísimas gracias. Sí, yo la verdad es que estoy abierta para todo lo que pueda contribuir para otras personas, porque como lo que habíamos platicado, creo que el tema de escuchar historias verídicas eh, y de personas tan normales como tú, te ayuda muchísimo a saber que no eres el único, la única que está pasando por este proceso, porque tiene esta cuestión de los TCAs, tiene todo un trasfondo fisiológico, mental, de historial, genético, cultural, conductual, ¿no? Entonces, a veces lo vivimos y no lo entendemos y se ve muy pesado dentro de nosotros, pero cuando empezamos a entender un poquito o empezamos a conectarnos a estas redes de apoyo, hace toda la diferencia. Entonces, para lo que yo pueda servirles, de corazón, aquí estoy. Y va a dejar sus datos aquí abajo, entonces contáctela a ella, si no la pueden contactar, contáctenme a mí, aquí estamos súper abiertas. Muchísimas gracias. Disculpen si suena aquí una musiquita, aquí se pusieron a tocar un poquito, pero sí, lo que necesiten pueden encontrarme justamente en los datos que ahorita les vamos a dejar en las redes sociales de Cambia un Hábito. Entonces, ahí nos vemos. Ya, muy bien, Fer, pues ¿quieres comenzar a contarnos tu historia, por favor? Ok, uf, es una larguísima historia. Tómate el tiempo. Ok, justamente hablaba con Car, que el día que me contactó, que tuvimos esta sesión, que la verdad es que yo le agradezco muchísimo el hecho de que me haya hablado y justamente yo observando justamente su trabajo, toda esta cuestión relacionada a los TCAs, le dije, uff, o sea, qué gran oportunidad para contar mi historia, porque es algo que yo no he hablado absolutamente con nadie. O sea, esto sí es la primera vez que yo me abro a hablar de este tema y sin querer, yo creo que incluso es la raíz de mi negocio, es la raíz de mi sentido de vida. Y a veces, como dicen, ¿no? eh, a veces cuando hay algo muy doloroso, lo puedes transformar en arte, en ayuda, ¿no? En transformación. Y bueno, para mí eso es todo esto, ¿no? Yo le comentaba a Car que yo
yo también viví con un trastorno de la conducta alimentaria. Ahorita les voy a contar un poquito las fases, cómo ha ido evolucionando y cómo estoy al momento, cómo vivo mi vida al momento después de todo este trabajo de muchísimos años y después de justamente un negocio que se centra en hábitos, en vivir un día a la vez, en hacer acciones pequeñitas basadas en lo que necesitamos sin juzgarnos y priorizando nuestra salud mental. Eso a mí me transformó, pero como les digo, no es algo de un día a otro. Yo creo que con este proceso que será, yo considero que inició por ahí del 2009. Entonces, pues sí, ya lleva bastante tiempo, e incluso mucho antes, ¿no? En la infancia, que muchos comentarios. Entonces, me voy a ir cronológicamente para irme acordando de cómo fue la historia. Claro. Eh, y bueno, bueno, yo en la infancia la verdad es que recuerdo muchísimo. Yo nunca he sido una persona totalmente delgada por complexión, por fisiología. No, siempre he estado en un peso eh, medio saludable, a veces tendía un poquito a pegar al sobrepeso, nunca he tenido obesidad ni nada. Sin embargo, pues yo estaba justamente en esos rangos normales. Sin embargo, yo recuerdo que, bueno, mi hermana siempre fue muy delgadita y desde chiquitas eran como estos comentarios, ¿no? De, ya reconocemos a las hermanas porque una es la que es la más llenita y otra es la que es como más delgada. Entonces, queramos o no, pues ese tipo de cosas se van quedando justamente en la mente, ¿no? O a veces que te dicen como, mejor tú come menos dulces que la otra persona, justamente por esto, ¿no? O sea, este impacto en una niña, pues Claro. tal vez lo vemos normal, pero pues con el paso del tiempo va tomando sentido. Luego, mi mayor impacto yo considero que fue justamente en el 2009 porque tuve un evento, la verdad es que yo no me esperaba, pero fue muy fuerte y detonó muchas cosas en mi salud mental, muchas cosas relacionadas con mi cuerpo, con la comida, etc. Bueno, fueron dos. Primero, justamente iban a ser como mis 15 años y todas estas cosas. Y recuerdo que hicimos como un baile y a mí me dijeron, bueno, hicimos como un baile como medieval y dijeron que teníamos que salir justamente en bra, con pareo y así. Entonces, yo era como, pues, la quinceañera, ¿no? Y yo me daba mucha pena mostrar mi cuerpo, por eso que antes me decían, ¿no? De que no soy más llenita, que bla, bla, bla. Entonces, la verdad es que en esa ocasión yo recuerdo que por el estímulo justamente de no querer mostrarme como soy, empecé a decir, no quiero volver a comer absolutamente nada de azúcar, nada de refresco, nunca en la vida. Y hasta ese, o sea, desde ese día, yo hasta la fecha no he tomado una gota de refresco. Después fue por decisión propia, la verdad es que ya no me entraba el sabor, pero sí recuerdo ese día que yo, pues, decidí eso. Eh, bueno, aquí la verdad es que voy a tener mucho cuidado con este tema que es delicado. Si alguien de mi familia lo llega a escuchar, sé que es un tema que es doloroso y todo, pero voy a decirlo lo más general posible. Mi fiesta de 15 años justamente fue en casa de uno de mis tíos, donde yo recuerdo que pues esa fiesta fue muchísima alegría, ¿no? Todo estuvo muy bien. Y al mes de que sucedió mi fiesta, después de recordar como todos estos preparativos, toda esta ilusión, etcétera, fallece uno de mis primos de una manera, la verdad es que bastante fuerte y pues no convencional de una muerte natural, ¿no? Mi primo era muy joven, era alguien muy significativo para mi familia nuclear, etcétera. Entonces, bueno, ese día que fallece, que fue pues tan repentino, yo recuerdo que justamente fui y vi muchas escenas que fueron muy impactantes para mí.
Entonces, yo recuerdo que yo estaba detrás de la escena observando absolutamente todo y recibí un comentario que justamente me habían dicho que no podía llorar, sentir, decir, que era un tema que no se iba a tocar. Entonces, en ese momento, algo en mi mente dijo, sentir no puede ser, hablar lo que sientes no puede ser. eh, y justo, ¿no? O sea, como que ese tipo de cosas, pues, sucedieron y se tapan, ¿no? Wow. Algo muy, 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 muy impactante para mí porque realmente, esto me acompañó yo creo que por más de 10 años. Por más de 10 años, yo una persona que siempre me he mostrado muy fuerte, siempre he sido muy independiente, siempre he sido alguien que lucha por lo que quiere, pero yo pensaba que el ser fuerte y el no mostrarme vulnerable y el no llorar frente a las personas y el no decir lo que me dolía era algo completamente normal. Así va la vida, porque si no la gente te iba a percibir como alguien Débil. débil. Oye, hermosa, Entonces, qué fuerte, porque justo en sí, esa etapa de los 15 años, cuando pues estamos en la adolescencia, ¿no? Y cuando más cosas emocionales nos pasan, bueno, durante toda la vida nos pasan emociones, pero es una etapa con muchas emociones encontradas, con muchos momentos que tendríamos que hablarlos y tú, digamos que te los guardaste y no pudiste expresarlos. Wow, sí, totalmente. Y la verdad es que por mucho tiempo esta situación yo la veía con mucho coraje porque decía, ¿por qué me decían esto? Y después me di cuenta que quizá no fue algo que fue, este, que no fue intencional. Tal vez las personas que también llegan a pensar así alrededor de la familia también tienen como sus heridas, sus procesos, etcétera, y no lo hacen con el fin de lastimarte o realmente no saben que esto puede durar por tanto tiempo y puede marcar la personalidad de una persona. claro. Pero bueno, yo recuerdo que justamente yo lo único que hice fue irme al coche, como yo dije, me dijeron, no puedes llorar, no puedes, pues yo lo que hice fue ir al coche y recuerdo que ahí habían chocolates. Entonces, pues me refugié en los chocolates, toda la frustración, tristeza, miedo, las imágenes que yo tenía en la cabeza, todo, todo, todo se fue ahí. Entonces, pues yo ahí encuentro una conexión con la comida, de que nadie me escucha o más que nadie me escucha, no le puedo decir a nadie, pero pues con el alimento, ¿qué va a decir el alimento, no? Claro. Ahí está y la verdad es que él no me va a juzgar y así. Entonces, yo recuerdo que a partir de eso, yo hice una transición de escuela, yo toda mi vida estuve en una escuela y de la nada paso a otra que es muy cerrada, es muy exigente, es otro tipo de personas que pues todas las personas de esa escuela estaban desde maternal, yo era la nueva, ¿no? Entonces fueron cambios importantes. Y yo recuerdo que en ese entonces yo me había refugiado muchísimo en la comida. Mis papás siempre han trabajado mucho, siempre han sido súper trabajadores y mi mamá era cirujano dentista, entonces yo toda la vida estaba ahí con mi mamá, yo crecí en su consultorio, justamente mi cuna estaba ahí, ahí estaba también abajo la casa de mis abuelos. Entonces, mientras mi mamá estaba trabajando, eh, la verdad es que yo le agradezco todo lo que dio, los valores y todo, pero también, sinceramente, yo me sentía muy sola. Yo era una persona de niña que la verdad es que vivió bastante soledad, o sea, tenía mis primos, nos veíamos a veces, hacíamos cosas padrísimas, estuve con mis abuelos y todo. Sin embargo, yo recuerdo que me salía y me iba justamente por mis galletas, mis chocolates, porque era lo único que me mantenía eh, justamente activa. El ir a la tienda, irme a comprar mis galletas, mi paleta de lápiz, mis galletitas de bombón y mis príncipe. Esa era mi máxima diversión. O cocinar pasteles, o sea, yo me la pasaba así. Sí. Entonces, pues justamente pues tuve un incremento de peso
en la prepa, digo, realmente no creo que haya sido, pues, muchísimo, pero sí algo notorio, ¿no? Entonces recuerdo que íbamos a tener justamente una obra de teatro y empezaron a haber como muchos comentarios, ¿no? Que si los cachetes, que si, no sé, los brazos, etcétera. Y a mí me empezó a pegar muchísimo, muchísimo, muchísimo ese tipo de comentarios, sobre Wow. todo también porque como mi hermana era muy delgada, pero mi hermana siempre por genética y complexión fue así. Este, entonces yo como que decía, no, ya se está notando más la diferencia, ¿no? Entonces, de repente, un día de la nada, obviamente, pues buscas en internet cosas, ¿no? Encuentras, yo no tenía absoluto ni nulo conocimiento en nutrición, la verdad. Entonces, justamente encontré información acerca de que si los ayunos, de que si todas estas cosas. Entonces, un día de la nada, ¿Cuántos años tenías, más o menos? yo creo que ahí tendría unos entre 15 y 16, O más o sea, menos. despuesito de tu fiesta, con todo Sí, esto. a todo esto pasó súper seguido. Yo creo que no fueron más de 2 años en los cuales se fue dando como todos estos cambios. Entonces, yo recuerdo que justamente un día de la nada decidí dejar de cenar. O sea, decía yo no quiero cenar para nada. Dejé de comer muchos grupos de alimentos, por ejemplo, tortilla y así, no, no me entraba para nada. Y yo creo que en un periodo como de un mes y medio bajé 9 kilos. Pésimo porque estaba en fase de crecimiento, desarrollo y todo. Entonces, pues claramente de una manera cero adecuada. Entonces, yo recuerdo que yo me escondía justamente pues para las reuniones, ¿no? O sea, me hablaban a cenar y yo inventaba cosas de, no, ya cené, bla, 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 ¿no? Diferentes cosas. Em, o por ejemplo, recuerdo que pues estaba mucho en la etapa de la adolescencia, las salidas, los novios, cosas. Y yo prefería justamente llegar después de la hora de la comida porque yo no quería que me dieran de comer o no poder controlar lo que yo podía comer. Recuerdo que fue una etapa súper turbia, o sea, ahora que lo pienso, quiero abrazar hacia mi versión de esa edad porque, o sea, recuerdo que todo el tiempo era ir al espejo y ponerme así de ladito, levantar mi playera y ver cada vez que mi abdomen fuera bajando más o que me pesaba, por ejemplo, todas las mañanas, todas las noches, este, todo el tiempo, ¿no? O sea, era pesarme, pesarme, pesarme y yo me frustraba muchísimo si, por ejemplo, no bajaba el número de la báscula, ¿no? O, por ejemplo, si había días en los cuales yo estaba como hinchada, bla, bla, bla. El problema vino, bueno, también algo que pasó es que después de eso, mucha gente te ves súper bonita, al fin ya estás súper delgadita, ya te pareces a tu hermana, ¿no? Ya casi están iguales. Em, y justamente eran estos comentarios de bravo, felicidades, te ves muy bien, nunca te habías visto así. Entonces, pues eran reforzadores que tú Ah, decías, ay, estoy haciendo algo súper bien, ¿no? Ya me veo más atractiva, más, pero dentro de mí cada vez estaba peor porque a mí me daba muchísimo miedo, o sea, justamente con parejas, con todo, era como que yo siempre me sentía muy, muy, muy insegura y era de que yo me podía cambiar 15 veces porque yo siempre sentía que no me iba la ropa y de hecho siempre me vestía de negro porque yo sentía que eso ocultaba un poco y de hecho, pues yo creo que hasta la fecha tengo muchísima ropa negra, no sé si es algo que se me quedó. Considero que ya me siento muchísimo más cómoda con mi cuerpo y todo, ya llegaremos a oye, ese pero entonces. hasta ahorita me gustaría como recapitular esta parte de, como dices, son comentarios malintencionados, generalmente son malintencionados, pero estamos tan acostumbrados como sociedad a hacer comentarios desde el punto sin notarlo, pero que vienen con mucha carga de violencia estética o de cultura de la dieta, que
que cómo pueden dañar a una persona. Y yo insisto nuevamente a que nos escuche, o sea, en tu historia podemos ver cómo esta carga, tú no sabes lo que esté viviendo una persona, tú no puedes comentar en el cuerpo de nadie porque no sabes si estás realmente premiando un trastorno de la conducta alimenticia o no. Entonces yo creo que tenemos que ser, ahora que tenemos este tipo de apertura, ser más cuidadosos con lo que decimos, ¿no? Porque no Sí, sabemos lo que estén pasando las otras personas. sí, totalmente. Y justamente a veces la gente juzga mucho por la apariencia de las personas y no sabes, en cualquier cuerpo puede llegar a vivir un TCA, trastorno de la conducta alimentaria, ¿no? Así es. Em, y sí, totalmente. O sea, creo que a veces no medimos las palabras o estamos teniendo estas mismas distorsiones cognitivas por lo mismo que vivimos aquí en esta cultura de dieta, que creemos que es lo normal, ¿no? O sea, justamente si tu familia todo el tiempo vivió a dieta, de todas estas cosas, o es normal para ellos, o incluso también el trastorno por atracón, ¿no? Pasa mucho de que estás triste, come. La solución es comer, comer, come, 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 pues también puede influir, ¿no? Claro, Entonces sí, o sea, totalmente yo creo que esos comentarios, a veces cuando eres joven, que estás desarrollando tu autoestima, e incluso aunque no seas joven, en cualquier etapa de crecimiento, desarrollo, etcétera, vivimos en un mundo social, ¿no? Y no todos tomamos o tenemos la misma inteligencia emocional, o no todos hemos descubierto que que no todos los comentarios se toman por igual, ¿no? Es un proceso muy largo de autoconocimiento, etcétera. Sin embargo, sí, o sea, pueden cambiar totalmente la historia de una persona. así es. Entonces, un poquito recapitulando y regresando a esto, pues después de que pasa todo esto de la prepa, etcétera, yo comienzo a tener, o sea, empiezan a notarse cosas raras en mi cuerpo. Yo tenía muy baja energía, no podía con la energía, me sentía todo el tiempo cansada, todo el tiempo quería estar durmiendo, recuerdo que estaba en clase y que yo no podía ni siquiera como concentrarme, yo veía el pizarrón lleno de cosas y yo no entendía absolutamente nada, el cabello se me empezaba a caer muchísimo, muchísima resequedad y de repente empecé a desmayarme Wow, constantemente, había como muchísima baja de presión, etcétera. Se me fueron mis periodos menstruales, o sea, cosas que yo sabía que ya no estaban bien. Pero la verdad es que yo como decía, yo no puedo decir que estoy mal, yo no puedo decir mis emociones ni nada, yo me las seguía callando. A pesar de que mi mamá siempre, la verdad es que estuvo como muy pendiente de nosotras, siempre nos dio todo lo que necesitábamos y así, yo no me sentía en confianza de ir y decir, me siento mal, ¿no? Hasta que ya fue súper evidente tantos desmayos y que ella estaba muy mal, ya fue cuando le dije a mi mamá, ¿qué crees que me dejó de bajar? Y mi mamá hace cuánto, yo hace 9 meses. Y wow, ya pues, también yo fui al médico y el médico así de, ¿estás embarazada? Y yo, ¿cómo voy a estar embarazada? No hay manera, ¿no? Pero luego, o sea, en lugar de que dijeran claro. como, ¿qué está pasando? ¿Qué deficiencias tienes? Fue como directo y ya una regañiza, ¿qué hiciste? Que estás embarazada y yo, no, 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 no. Este, entonces, a partir de ahí, pues me van a hacer algunos estudios y resultó que tenía algo que se llama síncope vasovagal, que era justamente que tenía las presiones arteriales muy bajas y eso hacía que me desmayara y me dio resistencia a la insulina y síndrome de ovario poliquístico como consecuencia de todos los desajustes tan drásticos que yo le di a mi cuerpo, porque también era una cuestión, por ejemplo, de dejar de comer, dejar de comer, dejar de comer, pero de repente venían estos atracones que yo no podía controlar, era una culpa tan grande que 2 o 3 semanas otra vez era dejar de cenar, dejar de, o sea, hacer cosas compensatorias. Claro, que Pues, lo buscar- necesitabas, o sea, al final tu cuerpo te Sí, quería mantener viva y que es como sí, natural. La verdad es que es muy difícil mantener una anorexia por un largo periodo más si tu cuerpo se resiste a eso. sí, Y claro. este tipo de atracones, pues lo único que te muestra es que te quiere viva y como dices, son tan incontrolables
y tan Ujú. compulsivos que no está en ti, solo pasan y ya. Sí, claro, y justamente, bueno, ahora después de haber estudiado tantas cosas relacionadas con metabolismo, psicología, etcétera, ay, digo, qué precioso y qué exacto y qué increíble es el cuerpo humano, porque como dices, lo único que quiere que hagas es que tú sobrevivas y hace hasta lo imposible porque tú estés bien. Y tú justamente haciendo un montón de cosas como para desequilibrarlo. Sí, Sí, o sea, eso lo entendí, la verdad es que muchos, muchos años después, porque claro. a veces es un poco más la pantalla o lo que digan o cómo me quiero ver, etcétera, a realmente lo que soy, el único cuerpo que tenemos en esta vida, que tampoco es como que sea eterna, No, este, y no sé, o sea, pues sí, ya te digo, ya iré a profundizar un poco bastante. en esta parte de la sanación. Sin embargo, no me acuerdo en qué parte me quedé, así de que me empecé Tenías a sanar. atracones y regresabas y así. Justo recuerdo que entonces en esa etapa fue cuando yo tenía que elegir la carrera y todo eso. Todo ese proceso fue justamente durante la prepa, ¿no? Entonces, yo recuerdo que yo ya había hecho mi examen y todo para meterme a diseño industrial, hice mi examen de admisión, me aceptaron y todo. Y fue ahí cuando yo fui por primera vez a una cita con una nutrióloga. La verdad, yo nunca había ido a una cita con una nutrióloga, yo ni siquiera sabía que existían las nutriólogas, si te soy muy sincera. Y entonces me puse a ver como todo lo que hacían y dije, "Mm, esto está interesante, pero yo siento que yo me sentía ya tan mal conmigo misma, con mi mente, con mi cuerpo, me dolían tantas cosas, eh, que yo, como no quería pedir ayuda, yo decía, voy a estudiar eso para saber cómo salir de ahí. Claro. Que estoy segura de que muchísimas personas que estudian nutrición o psicología, está conectado con todo esto, ¿no? Entonces, yo decido, antes de entrar a la carrera y todo, decido cambiar a nutrición. O sea, dije, voy a hacer un volado. Si sale sol, o águila, no, voy a elegir nutrición. Y pues de que salió, este, me cambié de carrera, no les había hecho nada a mis papás, voy y les digo, ¿saben qué? Voy a estudiar nutrición, ya cambié mi registro, etcétera. Mis papás, bravo, felicidades, qué bueno, vas a ayudar a la gente a bajar de peso y siempre, ¿no? Así de, vas a ayudar a bajar de peso, y era como, bueno. Entonces, pues yo entro justamente ahí a la carrera, a la Ibero, este, y no sé si fue mejor o peor, porque yo siento que pues hablamos muchísimo de calorías, grupos de alimentos, las dietas perfectas, ¿no? Macronutrimentos, nos hacían nuestros InBodies ahí para aprender nosotros a usar estas máquinas, etcétera. Y yo la verdad es que sí observaba que había muchísimo TCA en muchas de las estudiantes que estábamos ahí en nutrición, pero estaba escondido. O sea, la verdad es que si eran como ciertos estándares, el hecho también como de encajar en cierto estereotipo de niña de la Ibero, que estudia nutrición, ¿no? Puras mujeres, este, no, pues fue bastante complicado, la verdad, porque yo siento que ahí pues se potencializó muchísimo más. Y pues estos dos ejes, o sea, tanto los atracones como el compensar, ¿no? Pues, O sea, ya. Ujú. ajá. Entonces yo recuerdo que yo vivía eternamente en eso, entre la dieta crónica y el atracón. Porque también la verdad es que en mi casa siempre hemos sido de muy buen comer, o sea, en mi casa les encanta recibir a personas muy abundantes, siempre como que la forma de dar cariño es a través de la comida, de una comida muy espectacular. Mis papás cocinan exquisito, nos encanta comer bien, nos encanta poner nuestra mesa abundante, ¿no? Entonces yo vivía entre estas dos, estos dos paradigmas, ¿no? O sea, justamente entre tienes que ser así, cumplir los requerimientos y dieta, y ya te pasaste de tus equivalentes, bla, bla, bla. Y por otra parte llegaba a casa y come, 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 come. Claro. Hay comida de sobra, ¿no?
no comiste, ¿por qué no comes? Y de que te servían así un plato gigante. Entonces, pues así fue muchos años, la verdad es que en mi vida, hasta que de repente entré pues trabajé en diferentes hospitales y así, y de hecho, bueno, estuve en el Hospital de Perinatología, en el Instituto de Salvador Subirán en la Clínica de Diabetes, en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, con personas con VIH-Sida, y yo ahí, en ese hospital, me pegó muchísimo porque yo veía que las personas, la misma condición del SIDA, tenían una caquexia muy fuerte, que es que justamente tu metabolismo está tan acelerado por luchar contra la enfermedad que bajan muy drástico de peso, ¿no? Eso pasa con personas con cáncer, con personas con SIDA, etcétera. Y yo recuerdo que algunos de los pacientitos lloraban porque veían que seguían bajando de peso y eso significaba que pronto ellos sentían que pues ya iban pues ahí iban a estar peor, ¿no? O veían tantas personas fallecer, veíamos tantas personas morir al día por tantas deficiencias, tantas cosas, que ellos lloraban al momento de ver que la báscula bajaba. Y yo entonces yo decía, ¿cómo? O sea, yo al contrario, yo me preocupo porque la báscula sube y estas personas lo único que quieren y su objetivo era subir de peso porque eso significaba sobrevivir. Wow. Entonces, bueno, para mí eso la verdad es que fue algo muy fuerte donde descubrí este poder del cuerpo humano que hace hasta lo imposible. Eh, y justamente recuerdo que una vez vi a un pacientito que literal yo nunca había visto a alguien que tuviera un índice de masa corporal necesario para la sobrevivencia. O sea, literal, ya los órganos no estaban del mismo tamaño, no, la piel, la tegumentación, todo era totalmente diferente, porque el cuerpo de verdad ya se había gastado absolutamente toda la energía, todos los mecanismos todas las fuentes de reserva de su cuerpo, tanto masa muscular, tanto grasa, o sea, todo, ¿no? Entonces, bueno, fueron grandes aprendizajes, la verdad es que ahí en los hospitales también trabajé mucho con mujeres adolescentes en embarazo. Entonces yo veía que, por ejemplo, muchas personas adolescentes que tenían TCAs tenían, por ejemplo, problemas de crecimiento, retraso de crecimiento tanto en el feto como en ella, su crecimiento, desarrollo. Habían, pues sí, o sea, los requerimientos que necesitaba el embarazo, el bebé y un adolescente en sí, ¿no? Entonces, bueno, después de esos aprendizajes, ahí en perinatología vi que había un curso que se llama Mental Health Facilitator, que justamente era un diplomado que se brindaba ahí y dije, me voy a meter. Y entonces ahí nos dieron como una probadita de lo que era la salud mental. A mí como que siempre no me había entrado, o sea, la nutrición en sí no me quedaba clara. Yo decía como, no, o sea, sí estudié esto, sí ya estoy terminando la carrera, sí ya todo, pero no me apasiona, no me encanta, no es lo que busco. No era la respuesta que el día que yo decidí estudiar la carrera, yo buscaba. Yeah. Entonces, la verdad es que yo siempre he sido apasionada por estudiar lo que me importa, lo que me interesa. Si algo no me Ok. interesaba, no le ponía absoluta atención, pero si algo me interesaba, yo podía literal buscar hasta donde encontrara por encontrar respuestas. Entonces empiezo a ver como esto, además de también de una persona importante que estuvo en mi vida, que me adentró a la psiconutrición, porque también ella estaba estudiando eso, me dijo, oye, estoy estudiando esto. Yo dije, ay, qué interesante, era como por esas épocas. Entonces, wow, o sea, yo encontré un mundo tan fascinante y yo dije, todas las preguntas, todo lo que yo sentía estaba aquí. Nunca tuve la culpa yo, o sea, todo esto, mi cuerpo nunca tuvo la culpa. Ahora estoy entendiendo la conexión entre la parte fisiológica, metabólica, de todo lo que mi cuerpo necesitaba, con todo lo que mis emociones, mis historias, mis creencias, mi entorno sociocultural estaba conectado. Descubrí el poder de los neurotransmisores relacionados
con los diferentes tipos de alimentos, descubrí el poder de la alimentación consciente, eh, descubrí el poder de los hábitos, de las conductas que nuestro cuerpo ya tiene registradas para sobrevivencia, igual para automatizar procesos. Eh, y dije, es que somos una maquinaria tan enorme, tan compleja, eh, y vivimos normalizando los trastornos de la conducta alimentaria y la gente vive también normalizándolos, ¿no? ¿Y Entonces, qué bueno. tanto, digo, aquí en me gustaría como, porque luego se me olvidan las preguntas, pero como esta parte que nombraste de, a mí se me vio como ver la vida y la muerte en una misma persona y tú haciendo esas mismas conductas estando sana, yo creo que eso fue demasiado impactante en tu vida, ¿no? Cuando, si bien no, tú no, tu cuerpo todavía podía resistir muchas restricciones más, te pudiste reflejar Ujú, en estas personas que estaban tan enfermas y, ujú, y de cierta manera eso te ayudó, creo, ujú. como a darte Sí, cuenta de lo que realmente estabas haciendo. sí, totalmente. La verdad es que a partir de ahí, como que yo dije, oye, o sea, empecé a valorar mucho la vida porque era mucho sufrimiento. O sea, verdaderamente yo creo que fácil yo veía morir alrededor de 12 personas al día y cuando Wow. estuve, por ejemplo, en perinatología, yo eran puros embarazos de alto riesgo y yo veía igual, o sea, unos 12 nacimientos diarios porque trabajaba también en la parte de partos y cesáreas. Entonces era ver a bebés que por la mala nutrición de la mamá y por un TCA nacían microsómicos, fallecían también esos bebés o fallecían las mamás o tenían complicaciones. O sea, yo veía como esas dos partes igual, como dices, de la vida desde un bebé hasta la vida propia, ¿no? Entonces hasta dije, o sea, siento que estoy incluso enferma de vanidad, ¿no? O sea, y eso pues era muy fuerte porque habían personas que no tenían opción, o sea, ellos bajaban justamente de peso justamente por la misma consecuencia de la enfermedad y yo por el reflector de las personas, o sea, por yo quererme ver más bonita, por ser más atractiva, por querer encajar, por gustarle a alguien más, yo quería hacer esto. Digo, conlleva muchísimas otras Claro, cosas claro que sí. muy profundas que ya podremos tocar, pero sí, pues esta cuestión como personal de querer ser vista, ¿no? Y querer ser querida a través de mi apariencia y no de mi ser. Entonces, bueno, ya pasando como todo esto, pues ya salgo a mi vida laboral, etcétera. Y pues justo, o sea, me empecé a apasionar por la nutrición clínica y la psiconutrición. Entonces me empecé a enfocar en la relación que tienen los trastornos metabólicos con los estados de salud mental. Es decir, justamente cuando hay una depresión, una ansiedad, estrés, burnout, crisis de pánico o trastornos mentales ya diagnosticados asociados a la ingesta de ciertos nutrimentos, la velocidad, la cantidad, el tipo de alimento, el sentimiento detrás de eso que se ingiere y el impacto metabólico, por ejemplo, un síndrome metabólico, una deficiencia, una osteoporosis, anemias, eh, diabetes, problemas cardiovasculares, infartos, etcétera. Entonces, fue un mundo de transición entre la medicina y la nutrición clínica, justamente en esto. Y me encantó porque yo me di cuenta que cuando antes yo la verdad es que sí daba dietas normales, etcétera. Y cuando yo empecé a tocar la parte de la salud mental, hacía toda la diferencia. O sea, toda la diferencia en los resultados porque mucha gente no necesitaba un nutriólogo, mucha gente necesitaba tratar una depresión muy profunda o necesitaba identificar que estaba viviendo en un ambiente donde socioculturalmente había generado hábitos mentales y hábitos de acciones porque había vivido en ese entorno y es su normalidad. No podían verlo diferente porque así se habían acostumbrado a vivir. Entonces, bueno, en el 2020 me hace cambiar un hábito, que yo creo que ha sido lo que me ha salvado de mi TCA,
y con mucho orgullo digo que creo que ha salvado a muchas otras personas y me encanta. La verdad es que Cambio un Hábito nació como una cuenta de Instagram que tenía muy pocos seguidores. Y empezó o sea, pues empecé a subir justamente pues un poco de la experiencia que tenía en nutrición clínica, psicología, psiconutrición, desarrollo personal, contacto con la naturaleza, etcétera. Y se empezó a hacer una comunidad muy bonita, muy, muy, muy bonita. O sea, creo que desde que vimos el hacer un día a la vez hábitos, qué era un hábito, entender nuestra mente, esta conexión, empezaron a sumar personas de la nada, así como tú encontraste en internet y así, muchas personas empezaron a llegar de otros estados, de otras partes del mundo, y así. Entonces, pues yo me empecé a apasionar por eso, empezamos a tener un equipo de diferentes expertos, empezaron a sumar nutriólogos, psicólogos, médicos que compartían esta misma visión del mundo, personas del medio ambiente, personas que querían desarrollarse y estas personas que no se sentían en ningún lugar entendidos y aquí fue como un lugar de, aquí no me están diciendo que solamente tengo que comer pechuga de pollo o que el pan es malo o que hice algo mal. Aquí me escuchan, me entienden, me motivan, pero también me hacen crecer y me hacen sanar mi parte mental, física y avanzar sin culpa, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí nace Cambia un Hábito. Ahorita Oye, ¿cómo? llevamos. A ver, yéndonos a esta parte, ¿cómo, o sea, qué sucedió en tu cabeza para decir, quiero crear cambio de hábito? O sea, ¿en dónde estabas en ese momento? ¿Cómo pasó? Digo, eres muy joven y tienes muchísima experiencia, y después de vivir tan momentos tan impactantes en tu vida personal y en tu vida profesional también, no sé si te acuerdas en el momento en que dijiste, tengo que hacer algo, o sea, ¿cómo nació la idea de cambio de hábito? Sabes que siempre he sido una persona muy, muy sentimental y que me ayuda, me gusta mucho ayudar a la gente. Como te decía, yo nací en un consultorio. O sea, literal, mi cuna siempre estuvo o sea, conviviendo con pacientes. Mi mamá siempre me decía, no te fijes únicamente en el dinero, tú da, tú sirve. Mis papás siempre fue de, da de corazón, enseña. O sea, yo siempre he traído esto de no quiero que todo sea para mí, o sea, quiero que, sí, yo creo que ese dolor que yo traía, yo no quería que nadie lo sintiera, o sea, era como, fue tan doloroso mi TCA que si yo puedo como aportar a esto y alguien puede como disminuir ese dolor, que sé que todos tenemos que pasar por el dolor individual, pero si yo puedo dar de herramientas, yo creo que ahí fue un poco esto. De hecho, justamente estaba ayer escuchando un video que decía que hay cuatro formas en las que cambias. Una es cuando el dolor es tan inevitable que te hace moverte y cambiar. Otro es cuando te juntas con personas que aprendes tanto que te dan ganas de cambiar. Otro es cuando tienes, o sea, tienes tantos regalos que tienes que cambiar y otro es cuando, no me acuerdo si era, te inspiras o no, no me acuerdo del último, pero bueno, relacionado con el dolor y la inspiración, a mí la tribu y la comunidad me daban inspiración. Si alguien a mí me mandaba un mensajito de esto, me ayudó, yo decía, era mi inspiración para decir, si yo puedo ayudar a alguien, a otra persona le puede llegar, ¿no? O, por ejemplo, empezamos a hacer experiencias donde lo mismo que se impactaba en una consulta con una persona, les llegaba a 30. Luego hicimos experiencias corporativas, yo decía, si esta información ya les estamos llegando a 600, ¿no? Ahorita que ya tenemos 8,000 personas en la comunidad, yo decía, un mismo mensaje ahora ya les puede llegar a 8,000 y pues mi Y meta es que más. lleguen. Entonces yo siento que la verdad es que me he dado cuenta que en muchos momentos de dolor, creo que cuando yo más he sentido estos momentos tan dolorosos en mi vida, me ha dado un impacto y te digo, el ver materializado y el ver, porque no sabes cuántas transformaciones he visto aquí en Cambio un Hábito, entonces el ver la vida del antes y después de una persona con depresión, ansiedad o un trastorno y que conlleva su salud
que se vea su salud mejorada, salud física, mental, sus relaciones personales, eso fue lo que a mí me hizo arrancar. Y que de verdad yo despierto todos los días y digo, es que me emociona cada día de ver qué voy a hacer por mi negocio. Mucha gente dice, hablas mucho de esto, pero es que yo digo, es que se siente Entiendo. mi pasión, o sea, no lo puedo Claro. ocultar. No, y tenemos que, la verdad es que me encanta que, o sea, que hemos visto, gracias a todo lo que nos has contado, como esta transición y este cambio. Y algo que me gustaría preguntarte antes de pasar directo a cambio de hábito, que habíamos platicado, seguramente va a ser un programa que se va a dividir en dos porque hay mucho que platicar. Pero antes como de hacer el corte para el segundo, me gustaría como preguntarte dos cosas. Uno, nunca fue un TCA diagnosticado, que eso es importante nombrarlo porque pasaste por varios doctores y nadie te pudo decir que probablemente era un test. Tú lo descubriste, ¿no? Tú lo descubriste a través de tus herramientas, de lo que fuiste tal vez estudiando, de verte, de investigar por ti, pero nunca nadie te diagnosticó aún y cuando estuviste en la parte médica. Y dos, eh, que fuiste tú la que te recuperaste, no fuiste a ningún tratamiento. Creo que esas dos cosas son importantes decirlas porque hay mucha gente allá afuera que no le han diagnosticado un TCA, no, nunca, y aún así ha pasado por muchos doctores, y eso puede ser una pantalla para uno, ¿no? No, el doctor nunca me dijo, el doctor no me da, no, o sea, aunque tú sabes que algo está dentro de ti mal, si no viene la parte médica que te diga, tú te sigues cubriendo, creo que es importante decirlo. Y otro, esta parte de, no todos podemos acceder a un tratamiento, no todos, o sea, la verdad es que es triste, pero requiere de muchas cosas, requiere a veces de dinero, a veces requiere de tiempo, a veces requiere de situaciones que no puedes tener en tus manos, pero que sin embargo es posible. Mira, siéndote muy sincera, yo vivía mucho en el estigma. Como yo te decía, para mí no era normal expresar lo que yo decía y para mí y para, yo creo que también para mi familia el tema de la psicología era como vas, o sea, las personas que van a un psicólogo ya es porque están muy mal y porque están locos y así. Y te digo, dentro de mí misma, em, la verdad es que yo no me sentía con esta fuerza de pedir ayuda por mis creencias. O sea, te digo, para mí no era normal decirlo. Para mí siempre, y es algo que me cuesta mucho, o sea, me cuesta mucho pedir ayuda, me cuesta mucho Ah, este, no solucionar mis cosas. Lo he trabajado, me he rodeado de personas increíbles. Ahorita llevo un proceso terapéutico de 2 años, pero después de muchas cosas. Y relacionado con lo de los médicos, incluso creo que potencializaron mi trastorno de la conducta alimentaria. chu. Te voy a decir porque, o sea, por ejemplo, fui a un médico que literal me pesó así con zapatos, con chamarra, con absolutamente todo. Yo entraba en un peso normal, quizá rayándole al sobrepeso, y me dijo, tienes resistencia a la insulina y eso es de personas que tienen obesidad. Entonces lo que tú tienes que hacer es bajarle a los carbohidratos porque eso te está generando la resistencia a la insulina y nunca se adentró a ver, tal vez hay una alteración hormonal o hay una alteración por estos cambios tan drásticos y repentinos y solamente me dijo eso. Luego fui a otro, que de hecho fueron en hospitales, la verdad es que reconocidos, en el Hospital Ángeles de Pedregal, fui al Hospital Ah. Español y todo. Y justamente mi mamá, yo amo los bolillos. Si hay algo que me encanta en el mundo son los bolillos. A mí Los me amo. encantan también las tortas, las amo. Decía mi mamá al doctor, oye, oiga, pero si se le antoja un bolillito, y él decía, pues no lo comerá, tiene que tener fuerza de voluntad, porque si ella se quiere curar, tiene que dejar el pan por completo. Así, literal, o sea, no me dijo, lleva una alimentación saludable, no, fue como, deja el pan. Recuerdo que esos médicos eran pues ya grandes, o sea, yo creo que, pues sí, ya se veía que tenían muchos diplomas y mil cosas, pero me hizo mucho daño porque justamente, o sea, yo comía y era así como de, no, Fernanda come diferente por eso, ¿no? Entonces yo me sentía como súper juzgada de, Entonces, y yo lo noto mucho aquí en consulta que me llegan muchas pacientes que estaban bien y por comentarios de médicos que a veces hasta
las han hecho como llorar y todo por centrarse en el peso, por regañarlas, etcétera, destatan esto. Digo, no generalizo, esas fueron mis experiencias personales, pero a mí ya hasta me daba miedo ir al médico y todo porque yo decía, es que solamente me están criticando y juzgando y así, No, ¿no? te entiendo perfecto. A mí cuando, creo que lo comenté también contigo, en mis peores, bueno, no en mis peores, pero en etapas de que tenía anorexia con esta parte de compensación, llegué a ir al doctor y me diagnosticaron diabetes, ¿no? O sea, resistencia a la insulina. Y me decían, es que seguramente comes esto y yo así dentro de mí, pues no como nada. O sea, yo no como nada de eso que me estás diciendo. Incluso se los ofrecí, le dije, no, yo no como eso. Bueno, pues entonces tienes que bajarle a todo lo que sí comes. Entonces para mí fue de, ¿what? O sea, fue, bueno, obviamente no era consciente, pero decir, ¿ahora qué tengo que quitar? Porque ya quité un montón de alimentos y me están diciendo que quite más. Entonces recuerdo justo ese día, me senté en la cama, porque además me impactó mucho la noticia, así de, no manches, yo soy súper saludable, según yo. Tengo todo bajo control, controlo todo, todo, ya sabes, esta obsesión. Dije, lo que no estoy haciendo es ejercicio, por eso me dio eso. Me voy a poner a hacer ejercicio y desde ese día me acuerdo, dije, no voy a faltar un día solo a hacer ejercicio porque tengo que vencer esta enfermedad. Y en lugar de ayudarme, o sea, me dieron en la torre. Si le estoy diciendo al doctor, no como nada, pues come menos. O sea, Sí, no, no, y a veces nuestro cuerpo también lo que necesita más bien es reestructurar a nuestro metabolismo, más allá de que mm, comas menos, que comas más variado y que realmente tengas los nutrimentos que hagan funcionar a tu maquinaria. Pero ese claro, es el problema justamente de la generalización y de no tocar justamente todos estos aspectos a profundidad y dar un tratamiento muy superficial, ¿no? claro. Sí, te digo, la verdad es que yo, si escucha a algún profesional de la salud de este programa, yo les invito a que todos los que estamos en este medio nos adentremos a la salud mental, o que justamente nos hagamos este trabajo multidisciplinario, ¿no? Y que trabajemos mucho en estas creencias de cultura de dieta, no me llegan muchos pacientes, por ejemplo, de que igual los médicos desde que les dan muchos medicamentos, o sea, la solución es dar medicamentos para que bajen de peso que alteran absolutamente todo, tanto lo mental, conductual, Ah, eh, como justamente lo psicológico. Entonces sí, o sea, yo creo que es bien importante porque la verdad es que esto de la psiconutrición es nuevo y estamos luchando contra corriente porque nosotros trabajamos aquí con un modelo donde vemos la parte fisiológica, metabólica, psicológica y cognitivo-conductual, pero realmente esto no lo hay. O sea, los estudios que yo hago, todos los documentos que me leo y así, realmente incluso muchos son europeos, son de otros países y así, porque realmente la información en México está muy cuadrada y no nos abrimos a esto. O justamente la gente llega con su objetivo, ¿no? De quiero bajar de peso y así. Y yo la verdad es que no es que me cierre a que diga, no, no, es súper malo bajar de peso, no. O sea, pero yo lo que hago es que les hago un mapa mental de cómo está su situación en todos los sentidos a profundidad y decirles, así estás, sí, ok, sí es importante tal vez este objetivo, pero es más importante, por ejemplo, que este tipo de sintomatología mejore, ¿no? Que estos resultados bioquímicos se regulen, que tú, cómo te ves en el espejo, las palabras que te dices y el miedo que tienes a los alimentos cambie, ¿no? Con que tus relaciones sociales, tus eventos sean muchísimo más plenos, tus hábitos, que cambiemos esas pequeñas cositas, ¿no? O sea, tal vez si tú dices no como nada, agrega este grupo de alimentos que es nutritivo y saludable y te digo por qué sí te conviene comerlo y por qué no te conviene el hacer todos estos ayunos en tu cuerpo, por qué no te conviene quitar todos estos alimentos en tu cuerpo y en tu situación actual. Y es diferente decirles eso y decirte, esta es tu historia y es tu panorama y tú decides, porque al final, aunque yo te esté acompañando, yo no te puedo obligar. Es algo que tú tienes que procesar, entender y todo esto. Pero yo siempre les sugiero, o sea, incluso hay pacientes que yo les digo, sí tenemos aquí básculas y como cuestiones como de mediciones, porque yo llevo la parte metabólica,
pero yo siempre les sugiero desde un inicio, si a ti te genera ansiedad la báscula, por favor no veamos el peso. O sea, yo voy a tener todos tus registros, si incluso subirte te genera mucha ansiedad, con otro tipo de elementos vamos a buscar los resultados y el trabajo que tenemos que hacer, pero que una báscula y un número no defina tu salud, lo que vales o como te ven, ¿no? Es muy importante porque, fíjate, a mí me llaman muchas personas con muchos problemas, como con, ay, se me fue la palabra, ay, se me fue, resistencia a la insulina, como con esta parte de, ya sabes, el corazón o con como cosas ya más profundas, pero que aún así viven con este temor y este temor a su peso, este temor a la báscula, este temor a su culpa. Es mi culpa por estar gordo o es mi culpa por tener un peso grande, es mi culpa que yo desarrollé esta enfermedad. Y creo que hay mucha culpabilidad alrededor de todas estas enfermedades metabólicas eh, que se tienen que quitar, porque al final, como bien dijiste, el peso no es un determinante de que tú vayas a tener una enfermedad por sí solo. Creo que hay muchas otras cosas, específicamente la genética y otro tipo de cosas que te puede terminar más una enfermedad. Incluso el no tener un buen peso te puede generar estas enfermedades, lo pasó con nosotros. Entonces creo que es importante quitar este estigma del peso, de decir, si tienes este número, ya estás mal y tratarlo desde otro panorama. Y me encanta que hables de eso y que lo trates así en cambio de hábito y que creo que, como el propio nombre lo dice, creo que los hábitos eh, hacen un muy buen cambio y los hábitos desde el amor, que creo que es lo que promueves mucho. Y de hecho, la marca se llama Cambia un hábito. Ujú. Este, porque creo que ahorita lo habías comentado como cambio de hábito, pero se llama Ah, Cambia un hábito. perdón, Y te sí. digo un poquito por qué significa uno, ¿no? Ujú. Justamente nosotros creemos que el cambio es la única constante en la vida. O sea, eso siempre, siempre va a estar presente. No vamos a tener un día igual. No, o sea, siempre estamos en movimiento, nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestras conductas. Uno, porque es un día a la vez, justamente más allá de abrumarnos con tantas cosas y tengo que ser, y tengo que parecer y tengo que controlar, es como ver un día a la vez. Y hábito, porque son los hábitos los que van a moldear nuestro destino, nuestro camino y nuestros resultados, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, totalmente lo que dices, para nosotros es muy importante esta cuestión de los hábitos, porque los hábitos nos van a llevar a un largo plazo, o sea, los hábitos realmente si nosotros vivimos, si nosotros nos ponemos, por ejemplo, una dieta crónica en cierto tiempo, va a ser así como de vamos a sentir frustración porque en cierto tiempo lo tengo que cumplir, ¿no? Porque todas estas cosas. Y cuando tú ya dices, es parte de mí el hábito de agregar algo nutritivo, de cuidar mis pensamientos, de cuidar mis emociones, y así se vuelve un estilo de vida. Y empiezas a disfrutar la vida y a vivirlo desde otro tipo de Ah, perspectiva completamente diferente. Y bueno, también quiero platicar un poquito contigo de lo que hablábamos ese día el día que me marcaste que yo estaba en la camioneta. Ahora que son como pues estas festividades donde hay comida como un poquito distinta, como comidas muy típicas, ¿no? Este, yo me di cuenta que ahorita, o sea, por ejemplo, a pesar de que quizá mi peso es muy diferente al que tenía en ese entonces, tal vez es mucho más, etcétera, nunca me había sentido tan feliz mm, con lo que soy, con mi cuerpo, con mi persona. Y me siento tremendamente agradecida y afortunada por tener el cuerpo que me tocó vivir. Entonces mm, me encanta que ahora justamente los propósitos de Año Nuevo sean como vivir plenamente y vivir plenamente es también habitarme plenamente, nutrirme plenamente, darme esos antojitos y disfrutarlos con mis seres queridos y así. Y era lo que te decía ese día, o sea, para yo haber llegado, la verdad es que a a- hasta este punto como lo platicamos, o sea, tuvo que haber muchas tormentas, tuvo que haber muchas personas, tuvo que haber justamente muchos tratamientos, tuvo que haber mucha búsqueda, mucha introspección
Pero el día de hoy la verdad es que yo les digo que vale la pena adentrarse a ustedes mismos y en ese momento en el que ustedes dicen, mi cuerpo ya no está bien, mi mente ya no está bien, mis relaciones ya no están bien, necesito ayuda, no hagan lo que yo hice de guardarse por más de 10 años lo que sentían y comerse sus emociones o dejar de comer lo que sienten o controlar lo que sienten a través justamente del entorno del alimento. Gestiónenlo, o sea, sáquenlo, exprésenlo, vívanlo, compártanlo y empecemos a agradecer día con día este gran regalo, este cuerpo y este vehículo que tenemos como regalo para poder vivir, ¿no? Porque es el contacto entre el mundo exterior y el mundo interior. Eso Entonces, es hermoso porque realmente eso es nuestro cuerpo, o sea, nuestro cuerpo es más allá que un estereotipo de belleza por alcanzar. Creo que es tan grande el propio propósito del cuerpo que es sentir la vida, ¿no? Vivir la vida, porque es a través de esto que podemos realmente experimentar todo lo que está allá afuera. Si no tuviéramos un cuerpo y solo fuéramos almas, no seríamos capaces de experimentar el calor, no seríamos capaces de experimentar el frío, no seríamos capaces de brincar, no seríamos capaces de sentir cansancio, amor, porque el amor y todas las emociones se sienten también a través de nuestro cuerpo y es increíble cuando cambias la mente a ver a tu cuerpo, no solo a un 90-60 que la gente te dice, o estos propósitos de año nuevo de, ahora sí tengo que lograr el cuerpo bikini, porque ahorita van a empezar todos esos mensajes. O sea, estamos en la parte de, haz todo para que llegues al verano con este cuerpo, pero si tu cuerpo ya es perfecto, no tiene que ser perfecto con un bikini, es perfecto ahora, porque te ha mantenido hasta este momento viva. Puedes hacer cambios para mejorarlo, no cambios físicos, haz cambios desde tu interior, que por eso, y perdón que dije mal el nombre, pero lo voy a decir, ajá, sí. cambia un hábito, es importante, o sea, y creo que ahí viene la importancia de contactarte, eh, de oír todas estas historias. Sí, sí, sí. Sí, no, te digo, no te preocupes por lo del nombre, lo decía justamente para hacer el hincapié de la importancia de ir un día a la vez y de ser también flexibles y autocompasivos con nosotros en eso, ¿no? O sea, Claro. a veces justo nos queremos controlar todo, queremos lograr todo justamente como dices, ¿no? De que a veces pensamos que es año nuevo y empezamos como una persona nueva el otro día. Y es como, no, a ver, es un proceso, ¿no? Claro. Y no nada más porque sea un día a otro ya cambia todo, pero algo que sí podemos hacer es que si detectaste que justamente estos componentes, tanto tus hábitos, tu salud mental o tu salud física, se ven alterados, tal vez sí puedes decir, voy a poner un poco más de atención para empezar a hacer que no nada más este nuevo año 2024 sea pleno, para que mi vida ya empiece a ser plena, para que de verdad yo empiece a voltear a ver las pequeñas cosas de la vida que valen la pena. O sea, ahorita yo creo que soy una persona tanto muy compleja como muy sencilla, porque a mí, si algo me encanta, por ejemplo, es salir a la montaña y oler como justamente este olorcito de todas las plantas, y así que Planta huele verde, ¿no? delicioso. Ay, sí. Ajá. O por ejemplo, ver un paisaje, o por ejemplo, un amanecer, o el decirle a alguien que yo quiero, oye, te quiero, ¿no? Ah, O sea, como que cuando te das la oportunidad de ver los pequeños regalos tanto de tu cuerpo, también de que no nada más las emociones son malas, o sea, claro. puedes transformar esa emoción. Yo cuando siento dolor, por ejemplo, digo, me duele, pero he visto tanto la magia que ha hecho el dolor que digo, bueno, o sea, a ver, le voy a cambiar el giro, ¿no? Claro. Este, y te digo, o sea, encontrar estos pequeños detalles, empezar a decirnos a nosotros mismos estas palabras de que si toda la cultura de dieta está así de haz esto, haz esto, haz esto, tú mismo te digas, quiérete hoy, cuídate hoy, ¿no? Abraza lo que eres, o sea, creo que esos son grandes propósitos, no de un año, sino de
Toda la de... vida, permanente. Y Sí. fíjate que yo estoy leyendo un libro, se llama Body Liberation y está buenísimo, luego te lo voy a pasar. Y justo habla de esta parte de realmente tampoco cuando tú empezaste, o sea, la cultura de dieta llegó a tu vida también día tras día, no es que un día naciste y ya te creíste todo, fue haciendo huequito y huequito día tras día, desde el día que naciste hasta este día. Entonces, no esperes que toda tu mentalidad tampoco cambie en un solo día. Es poco a poco ir tú misma retando estas verdades que fuimos consumiendo durante toda nuestra vida y que parecen verdades y que parecen una vida que es la vida que estamos predestinadas a lograr. No, también tente mucha compasión porque a veces es complicado llegar como a esta parte de me quiero querer tal y como soy, como me veo al espejo. Es un día a la vez, como tú lo dices, es poco a poco porque eh, no sucedió de la noche a la mañana que creías que tu cuerpo no es suficiente. Pasó un tiempo naciste queriéndote y un día te diste cuenta al espejo que lo que viste no te gustaba. Igual va a pasar. Tente compasión, mucha compasión y un día a la vez vas a aceptar cada vez más tu cuerpo. Mm, sí, 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 como dices, la importancia justamente de conocer y abrazar estos matices, porque al igual de la cultura de dieta, tantos mensajes y bombardeos, también somos una generación con muchísima sobreestimulación y muchísima comparación y que vivimos en un mundo que ni siquiera es real. Como dices, a veces también llega a ser súper frustrante el decir, hoy me tengo que amar, hoy me tengo que aceptar tal cual como soy, porque como tú dices, es un proceso de tantos años que no es que suceda de la noche a la mañana. Entonces, justo, o sea, el decir, hoy, solo por hoy, voy a hacer esta opción. Ok, Claro. me estoy sintiendo incómoda con mi cuerpo. Ok, voy a sentirlo porque sé que es algo que está constante, pero le voy a echar un ojito a otra cosa que sí me gustan. Mis ojos me encantan, ¿no? O sea, o mi personalidad, esta parte me encanta. O, si no, no veo nada bueno, bueno, hoy voy a trabajar para algo bueno, ¿no? O sea, entonces, sí, o sea, es muy importante la autocompasión, es muy importante el abrazar el proceso y como yo te lo digo, ese día no me había pasado como ese día que te decía de la camioneta que hablamos. Yo creo que fue el momento en el que yo me sentí, o sea, ni siquiera sentí como de que, ah, ya, una meta, ya lo logré, lo hice, etcétera. Fue como ese día dije, ay, qué plena estoy. Mm. Qué plena estoy, o sea, aunque muchas cosas catastróficas estaban pasando en mi vida, de que sí duelos, de que sí todo, pero yo me estaba sintiendo extraordinaria. O sea, no necesitaba dinero, no necesitaba alguien más, no necesitaba que nadie me lo dijera. Fue como, y a veces el éxito es esos momentitos, o sea, ni siquiera nadie No, te lo va a es aplaudir ni cierto. nada. Es Claro que como que sí. salí de pelearme años, de creer que no era suficiente. Y ya, o sea, y pasa un día más y nada más, pues se trata de que tratemos como de mantenerlo y hacer un hábito el balance, ¿no? Qué bonito mensaje, sí es cierto, la verdad es que es un día a la vez y el éxito es eso, el éxito vive aquí, o sea, tú eres exitoso aquí porque no vive en el exterior, o sea, el exterior, las circunstancias cambian cada segundo, pero tú eres exitosa aquí y esa es la parte que a veces nos cuesta entender, ¿verdad? Como buscar realmente sentirte plena como tú te sentiste en ese momento y como que deseamos que todos nos pudiéramos sentir porque esa emoción nunca se te va a olvidar y creo que la vas a querer experimentar cada día porque eso va a determinar tu éxito, no lo que venga de manera externa. Y Fer, antes de terminar, me gustaría preguntarte, porque creo que lo comentamos también en la llamada, ¿qué hacer si a mí me han diagnosticado en cualquiera de estas enfermedades metabólicas y todas los doctores me dicen que la única opción es que baje de peso? O sea, ¿es real, no es real? ¿Qué consejo nos das? Ay, pues yo creo que sí sean muy sinceros con lo que están sintiendo justamente psicológicamente. O sea, es bien importante evaluar y buscar a un profesional de la salud que vaya coherente con, con esta búsqueda de lo que nosotros necesitamos. O sea, si nosotros, por ejemplo,
sabemos que hay mucha culpa, hay muchos pensamientos distorsionados, etcétera. Buscar un especialista que maneje la psicología y la nutrición a la par, porque si no podemos ponernos justamente en peligro, más allá de lo que nos pueda ayudar, creo que nos puede poner en riesgo. Yo creo que hay muchos profesionales en la salud que ahorita ya están actualizándose y están tocando un poquito más esta parte. Nosotros sin problema los podemos ayudar en lo que necesiten. Sin embargo, sí, o sea, hacer esta búsqueda y trabajar mucho en esto de sus hábitos, de un día a la vez, ¿no? O sea, por ejemplo, si hay como un tema como de regulación de la glucosa y así, decir, ok, sé que esta es mi meta bioquímica, porque pues obviamente no quiero como enfermarme o quiero manejar como esta condición de la mejor manera, pero a la par decir, ¿qué siento? O sea, a la par siempre trabajar como esta cuestión de la salud mental y también qué acciones estoy haciendo o dejando de hacer, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, yo lo que les digo a los pacientitos de que tienen diabetes o así es, no es necesario dejar lo que te encanta. ¿Cómo lo puedes transformar para que te haga bien, ¿no? O sea, si te dicen, no, que el pan, etcétera. Tal vez puedes cambiar la narrativa y decir, bueno, voy a agregar un pan, como me encanta el pan, ok, voy a agregar un pan que tenga beneficios para mi glucosa, uno que tenga, por ejemplo, fibra. Le voy a agregar, si me gusta el pan de dulce, pues le voy a agregar un poquito de yogurt, unas fresitas, así para que sea como lo dulce. Cubre mi requerimiento justamente de satisfacción, de disfrutar el placer de comer. Cumple mi requerimiento nutricional, el tema de la saciedad, no el tema como de la regulación. Y emocionalmente no voy a sentir culpa, voy a decir, estoy cuidándome, llevando un estilo de vida y no pasa nada. Y también si un día no sucedió así, no martirizarnos, pero sí buscar a alguien que nos guíe de la mejor manera y también cuidar el entorno. O sea, si todo el tiempo en nuestro entorno están hablando de dietas, estamos siguiendo puras cuentas en redes sociales que fomentan esto o así, poner límites. Eh, Deshacernos de eso porque es el primer estímulo que está generando esta distorsión o sea, si se habla todo el tiempo en casa, cambia la narrativa. No hables de eso en la hora de la comida, busca otros temas, busca otro tipo de actividades, porque también no solamente es la parte médica y de ayuda, sino también es todo lo que vivimos al día a día en estos medios, ¿no? Tanto el virtual como pues presencial con las personas que nos rodean. Ya, y es importante lo que dices porque mucha gente cree que la única, o sea, que cuando ellos bajen o pierdan estos kilos, la enfermedad va a quitarse y en realidad es lo que justamente un cambio de hábito es lo que puede cambiar o mejorar o incluso detener el proceso de la propia enfermedad más allá de un peso diferente, más allá de un cambio del cuerpo, porque vienen desde el interior, ¿no? Estas enfermedades metabólicas no solo suceden por un número. Suceden Ujú. por muchas razones. Sí, yo les digo a los pacientes, por ejemplo, que es como si fuéramos nosotros un coche. Un coche necesita gasolina, necesita cambio de aceite, necesita sus lavaditas, ¿no? Si nosotros creemos que únicamente una vez en la vida le vamos a dar gasolina y una vez en la vida le vamos a cambiar el aceite, no nos va a llevar a donde queremos que llegue. Entonces, todos los días justamente revisa qué es lo que requieres y que sea un hábito, ¿no? O sea, el mantener este balance, todos estos ejes. Sí, sí, Claro. sí. Muy bien. Muchas gracias, Fer, por tu tiempo. Fíjate qué largo se hizo el programa, pero qué bonito. La verdad es que me encanta, me encanta. Seguramente lo vamos a dividir en dos para que lo puedan escuchar manejando y todo, pero te agradezco mucho todo lo que nos has dado. Por favor, contacten a Fer en un cambio. Cambia un hábito. Ahora sí lo dije bien. Este, creo que tiene muchas opciones en las que te puedes acercar a ella desde cualquier, ya sea que tengas una enfermedad directamente, ya sea que tengas un propósito ahorita de año nuevo, creo que ella te puede ayudar a alcanzar de una manera más saludable, más armónica, más sostenible. Para tu recuperación, para que te sientas sana, no solo físicamente, sino en tu cabeza, en tu mente y además
pues ella tiene la experiencia de años, que ya nos las contó, y la experiencia de vida, y creo que no hay mejor persona que te pueda acompañar cuando lo ha pasado en su interior y cuando además tiene las herramientas profesionales que te pueden ayudar a, pues a mejorar y a cuidarte de una manera más amorosa. Ay, te agradezco muchísimo, Cari, de verdad. Te agradezco porque esta es la primera vez que yo hablo de este tema y para mí me era muy difícil volverme vulnerable, porque a veces justo igual estos estigmas de que no quiero que las personas o mis pacientes sepan todo esto, pero ahora lo estoy viendo de una manera contraria, como dices, qué bueno. Y justo la experiencia vivencial yo creo que es lo que me hace muchísimo más empática y me hace poner atención a los detalles y a dar un tratamiento muchísimo más preciso porque sé lo que se siente, lo que conlleva y los riesgos y las formas correctas en las cuales se puede prevenir o trabajar. Entonces yo te agradezco por haberme contactado y que fuiste pues el parteaguas a abrirme y en esta plática descubrir muchas cosas que no recordaba. Entonces te agradezco porque también me hizo mucho bien. Ojalá que sirva a muchas vidas. Vas Ojalá que sí. Va a ser así, Fer, te lo prometo. Y la verdad es que agradezco tu vida, tu proceso, porque si no hubieses vivido eso, aunque fue muy doloroso, no serías la mujer que ahora eres, no serías la persona que está ayudando a tantas personas. Y la verdad es que aunque hubo dolor, hubo sufrimiento, hoy te hace un mejor ser humano y soy afortunada de conocerte, de tenerte en el programa y claro que nuestra relación va a crecer, ser amigas y cuentas conmigo de aquí en adelante siempre. Y la verdad es que ha sido un placer tenerte hoy en el podcast. Muchísimas gracias, Car. Es mutuo. Que siga creciendo muchísimo tu comunidad. Yo ahí voy a estar escuchando absolutamente todo. Y ojalá si tienen alguna pregunta, comentario, Claro. lo que sea, nosotros con gusto aquí se los resolvemos. Claro, van a estar todos los datos de Fer abajo, nos los va a pasar. Contáctela, está en Cambia un hábito, así lo encuentras súper fácil en Instagram, pero de cualquier forma vamos a dejar los links. Si tienen preguntas, pueden hacérselas directas a ellas en su Instagram o a mí. Cualquier cosa que necesiten, bueno, las dos estamos muy abiertas y muchas gracias por su tiempo el día de hoy. Les mandamos un abrazo a las dos, un beso. Cuídense mucho. Bye.